Me ha gustado Carabajal, sí, el día a día, la cronología de este hecho brutal y atroz. Lourdes Fernández, que por suerte la rescataron, ¿no? Anoche. Exactamente, Esteban. Lourdes, como dice su alter ego, ¿no? Sí. O se presenta en redes sociales. Cronología de un infierno silencioso. Porque eso es lo que ocurrió. Esto es lo que le viene ocurriendo y pasando a la integrante de Bandana. ¿Desde cuándo? Pasamos... Y de mínima de 2022, ¿no? Exacto, y ahí justamente te vamos a detallar cómo se inicia o el punto de partida de esta cronología. En noviembre de 2022 hay una denuncia por violencia de género que hace la ex integrante de Bandana. Ahí está. Ahí la tenés. Noviembre de 2022, Lourdes Fernández denunció a Leandro García Gómez, Leandro GG, como se presentó en uno de los posteos, por violencia de género. Esto es noviembre de 2022, corresponden esas imágenes que mostrabas ayer, donde Lourdes aparece supuestamente golpeada. Julio de 2023. La ex integrante de Bandana devolvió el botón de pánico que le habían entregado un año antes. Vos ahí mencionaste la cobertura que tenía. Estamos hablando de que en esa época estaba un gobierno kirchnerista. Sí, ella lo devuelve igual. Yo no sé si lo devuelve en forma voluntaria o ella estaba oprimida o coaccionada por él en un ambiente muy tóxico de la cual ella no podía salir. Bueno, ahora tenemos una especialista para abordar esto. Exactamente. Y la única persona que lo puede contar va a ser Lourdes. Sí, en algún momento quizás lo pueda hacer. Tal cual. 4 de octubre de este año. Ya pasamos de 2023 a 2025. Último contacto presencial entre Lourdes y su madre. Hubo otra llamada telefónica que fue para el Día de la Madre, pero fue vía videollamada. 22 de octubre, a las 20, la madre de Lourdes, Mabel, radica una denuncia por averiguación de paradero de su hija. La denuncia se hace a través de la página del Ministerio Público Fiscal de la ciudad para recibir denuncias. 22 de octubre, a las 23, 2 horas después, efectivos de la policía de la ciudad interrogan a García Gómez, quien dijo que la cantante no vive más ahí. Vos marcabas algo que era importante también. La madre de Lourdes aporta la casa. La dirección con total... Sí. ¿Dónde vive su hija? En tal lado. Guatemala y Raviñani, dice. Es muy asertiva con respecto a eso. Va a la policía, se entrevista, el hombre firma el procedimiento, se muestra molesto con la policía. ¿Se muestra molesto con la policía? Sí, sí, y graba el procedimiento. Pará, que tengo algo de esto, dale, pará. Y sigo, Caraba, ¿Cómo no? Todo tuyo, Caraba, dale, dice urgente vinculado a este tema, vamos. Urgente en La Nación Más, así estaba detenido justamente Leandro Esteban García Gómez, esposado, lo vemos acá, no es la primera vez. Ya estuvo detenido. Exactamente, que atraviesa por esta situación. Recuerden que la policía tuvo que intervenir. Ayer Gianni Vélez contaba que hubo varias intervenciones de la policía por llamadas que hicieron los vecinos del edificio de Raviñani en 2100 por el tema de los hechos de violencia que se producían en ese departamento. Bueno, acá está detenido. Está acusado de privación ilegítima de la libertad. Exacto. Esa imputación es de hace 1 hora y media, 2. Lo van a indagar. Hasta ese momento era averiguación de ilícito, pero ahora lo que sostiene el fiscal Patricio Lugones es que para él por lo menos hubo una privación ilegal de la libertad. Sí, en un contexto de violencia de género también esto parece muy nítido. Bueno, lo va a tener que probar la justicia, pero parece muy nítido, muy palmario. Ella, ahora, ayer cuando la vimos en ese video, no estaba, no quiero usar la palabra, no se la veía íntegra, ¿no? Tal cual. Se la veía como muy golpeada, desde la palabra, ¿no? Se la veía muy golpeada, muy afectada. Y nosotros, a ver, había dudas sobre si efectivamente... Él le mintió a la policía. Sí, este tipo es un violento. Este tipo era un violento incluso antes de conocer este tema. Está denunciado. 2019 tiene una denuncia de otra mujer que lo denuncia por violencia de género y le pusieron una tobillera. Exacto. Después lo denuncia Lourdes en 2022. Y tiene una condena también. ¿Tiene una condena? Tiene una condena de 2 años y medio de prisión por abuso de armas. No abuso de armas, sino tenencia irregular de un arma de fuego. Porque él tenía la tenencia
pero estaba portando el arma. Es decir, tiene dos denuncias de violencia de género. Por haber disparado un arma. Bueno, y después tiene una condena. Una condena a 2 años y medio de prisión. Bueno, un delincuente. 23 de octubre. Me quedo con lo que vos dijiste, un violento. Y sí. Un violento que con antecedentes. Imagínate lo que... Hablamos de antecedentes en la justicia penal, ni hablar de los antecedentes de la justicia civil. Ah, bueno. Las denuncias que tiene la justicia civil. Bien, sigamos. 23 de octubre a las 7. García Gómez le dice a los vecinos que Lourdes está en el departamento con anginas. Es lo que nos contaba Jan Livares, que había hablado con el vecino y lo que vos mencionabas del encargado. 23 de octubre a las 9. Lourdes subió un video a su red social de Instagram en el que dice que está bien y con gripe. Ayer a la mañana. Lo mostrábamos. Sí. 23 de octubre a las 10. García Gómez permite el ingreso de los policías en el departamento para mostrar que Lourdes no estaba. Capoya dice, no, yo no está acá, yo no vive conmigo, no, yo no estoy de novio. No estoy de novio con ella. Pero no mostró todo, porque no había una orden de allanamiento. Él permite el ingreso para ver si la policía se va. Cosa que no ocurre porque dejan una consigna. Lourdes hace una videollamada 23 de octubre a las 16 con los policías de la ciudad que dice que está bien, pero no quiere que la vayan a visitar ahí. Dice que está en Hurlingham, en la casa de una amiga. Y vamos a la última. Ayer, 19:30, el juez Sánchez Sarmiento ordena allanar el departamento de García Gómez por pedido del fiscal Lugones, donde encuentran a Lourdes en una habitación y al acusado en un placar. Estaba escondido en un placar y se quiso escapar saltando por una ventana que da un pulmón. Mirá vos, ¿sabés que todo esto, mientras se sustancia el juicio, probablemente pidan que esté en libertad? Les van a decir, no, maestro, te quisiste escapar, obstaculizate la investigación, que date acá hasta que venga el juicio oral. Le metiste a la policía. La policía cuando entró al lugar seguramente se dio cuenta que algo más había. Seguramente, y se lo deben haber manifestado al fiscal. Tal cual, encontraron blisters con pastillas, alcohol y además también todo muy revuelto. Todo muy revuelto, sí, exactamente. Vení que tenemos una especialista para abordar, o para seguir abordando este tema absolutamente traumático, ¿sí? Alicia Crosa es psicóloga clínica, es una persona muy respetada en el ambiente. Alicia, un gustazo enorme tenerte, ¿eh? Gracias de verdad por acompañarnos. ¿Nos podemos representar el calvario que vivió esta mujer durante tanto tiempo o no? Bueno, a ver, es un calvario dentro de todo buscado, sostenido y mantenido. O sea, esto empieza con la iniciación en el consumo de drogas, que es lo que estamos viendo muchísimo hoy día, de una manera descontrolada, y sobre todo se ve en ciertos ambientes y en ciertas actividades, ¿no? En lo particular, sobre todo en las actividades que tienen que ver con la música y con todo eso. Ahí se ve un poquitito más que en otros medios. Pero de todas maneras, acá lo que podemos referir es que hay una tolerancia a la conducta anormal, repetitiva, y hay como una necesidad de buscar esa conducta, porque realmente de eso se genera en el individuo un estado como de esplenitud, sobre todo que facilita el ejercicio de las actividades culturales, en la música, en el arte. Esto es muy establecido. Ahora, Alicia, ella lo denuncia a él, se muestra en la tele con el ojo morado y demás. Después devuelve el botón antipánico que le había suministrado a la justicia. Esto sucede porque ella no podía salir de ese círculo vicioso. Exactamente, eso se llama habituación. Habituación. Eso se llama habituación. Habituación a la conducta violenta y tiene mucho que ver con la frontalización, que es un trastorno que se genera a partir del consumo descontrolado de la droga, que va minando la fortaleza de la personalidad para poder poner el límite, para poder poner el no, ¿no? Eso es un circuito patológico enfermizo del cual es muy difícil salir, y que de la única manera en que el individuo se puede sostener en ser algo es a través de la repetición. No, ella lo denuncia y después vuelve, pero cuando vuelve, ¿ella estaba en plena de su voluntad, cree usted, o no? ¿Estaba coaccionada por este hombre? Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la habituación que ella tiene en el consumo, que le hace una persona adicta, dependiente, esclavizada a un consumo determinado, ¿no? Eso es un tema. Y otro tema es una cuestión desde el punto de vista psicológico, estrictamente dicho, en lo que hace a caer en situaciones de dependencia emocionales con el otro,
que seguramente antes, retrospectivamente, si se pudiese analizar y conocer, seguramente esto también le habrá pasado en su más tierna infancia o en algún momento del derrotero de su vida. O sea, una persona no se hace dependiente de hoy para mañana, tiene toda una estructura de personalidad condicionante para todo eso, ¿no? Que obviamente si no lo trata, si no lo analiza, si no lo recurre, se recurre obviamente si, sí. si no lo trata, ¿no? Ahora, Alicia, no te molesta que te tutee, ¿no? Pero por favor, sí, si yo soy jovencita. Y divina, y además. Alicia, no posamos la mirada todavía sobre él. Estas personas que tienen antecedentes por violencia de género, 2 denuncias por lo menos, ahora está detenido, ¿se pueden resocializar o van a...? No. ¿No? Estás hablando con una psicóloga forense. No se resocializan. ¿Es un psicópata? Total, O perverso. sea, este hombre va a estar detenido. Hay una psicopatía perversa de base, que es lo que hace que él tienda a la reactualización de la conducta en todos los vínculos. Es más, no se puede vincular de otra manera que no sea a través de la violencia. Qué brutal. O sea, este hombre, vamos a poner 10 años preso. Sí, ahora por este hecho no lo sabemos, pero estoy haciendo futurología. Cuando salga, ¿va a volver a tratar de ejercer violencia contra una mujer? Es muy difícil corregir. Ahí está. Corregir, no sé si curar, pero es muy difícil corregir. Se requiere primero tratar en lo posible de desinfectarlo, digamos, del consumo, ¿no es cierto? Que él también es un consumista, obviamente. Sí, todo parece indicar que sí. Claro, eso es el primer plano. Y en segundo lugar, acá se requiere una psicoterapia reformuladora del sentido de la vida propia. Estamos hablando de un individuo ya grande, ¿no es cierto? No es un pibe joven, que lleva muchísimo tiempo viviendo de esta manera, ejerciendo violencia y seguramente consumiendo para poder... Sí, pero en virtud de lo que nos está diciendo, que además hay muchos especialistas que dicen lo mismo que vos, así que te recontra creo con lo que estás diciendo. Las cárceles comunes para estos tipos no sirven. Ya en la cárcel también se consume droga. No, claro, pero además son personas que cometen estos delitos, que no es, digamos, no es un delito común, digamos, en el cual una persona puede recapacitar, bueno, no vuelvo a robar. Porque estas personas, por la estructura psíquica que tiene... Porque es un pasivo dependiente de su propia violencia. ¿Cómo me lo repetís? Es un pasivo dependiente de su propia violencia. Él, si no genera esta violencia, no sabe funcionar. Es un modo de ser. Entonces, ¿cómo lo erradicás eso? ¿Qué le tenés que cambiar el cerebro? ¿Qué le tenés que hacer una lobotomía? ¿Y hace dependiente a sus víctimas en este...? Por supuesto, porque necesita para el ejercicio de esa violencia propia sobre la cual sustenta su misma personalidad, tener gente dependiente y capturar a su alrededor. ¿Y se puede tratar eso? Soy un poco... pesimista. Sí. Incluso con medicación, digo, no hay forma. Bueno, primero acá hay que hacer una desintoxicación masiva, esto en un ámbito especial. O sea... Claro, porque digo, en este caso debería... Es extremo, uno podría hablar de medicación y ver cuál es la evolución. Hay que ver cómo está la parte orgánica, porque seguramente estas conductas ya entran dentro del terreno de lo que dije antes, de la interpretación de la frontalización, a donde el hemisferio izquierdo, que es el que maneja la lógica, está absolutamente sobreactivado, está, digamos, apresuradamente activado, y entonces lleva a una movilidad y a una motilidad que no la puede controlar. Ahora, Alicia, el perfil de estas personas, ¿son los que después terminan transformándose en femicidas? ¿Los que terminan matando? Puede pasar cualquier cosa. Por supuesto. De ahí el paso a la conducta delictiva está muy cercano, porque no hay regulación del yo. Pero ellos están conscientes de todo esto, porque hay personas que no. En ciertos casos sí, según el índice de intoxicación del que estemos hablando. En un caso de intoxicación extrema, el individuo actúa en forma automática. Aparece la automatización del psiquismo. ¿Por qué? Porque se pierde, está frontalizado. Hay una frontalización. ¿Qué quiere decir la frontalización? Como dije antes, el hemisferio izquierdo es el que regula y maneja la lógica. En la frontalización, el individuo tiene la necesidad de la actuación automática, sin pasar debidamente por los trámites de la censura, que es lo que regula la propia conducta. Claro, no se autolimita con nada. Claro. Alicia, ¿te quedas un ratito más que quiero seguir hablando Pero, ¿cómo contigo? no? Sí, nos encanta hacerlo.